todos, hola a todas. El 18% de la población de los Estados Unidos. No es la cantidad de personas a las que les ha tocado la lotería en el último año, ojalá. Es la cantidad de personas que en el último año han tenido algún ataque de pánico, o han sufrido algún episodio de ansiedad, o han experimentado los efectos de alguna fobia. De hecho, en el último cuarto de siglo, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, han adquirido las proporciones más propias de una epidemia. En los orígenes de esto podemos identificar sobre todo el tema del estrés, ¿no? Que se ha instalado tanto en la vida de las personas, vinculado también con muchas sensaciones de inseguridad respecto a muchas cosas de la vida y vinculado también con el ritmo de vida trepidante que se lleva. Añadémosle también la ausencia, diríamos, de unos factores sociales, culturales, unificadores, unos conceptos que aglutinen una única forma, una forma más consensuada de entender la realidad, ¿no? Ello provoca una desorientación que favorece mucho este tipo de episodios. En esto aparece el libro de Edmund Burke, Ansiedad y fobias, de Editorial Sirio, una obra extraordinaria, una obra inmensa por su extensión ya para empezar y también por la profundidad con que aborda estos casos. Por una parte nos explica claramente en qué consiste este tipo de trastornos y los distingue claramente entre sí, pero sobre todo es, como reza el mismo subtítulo, un libro de trabajo. Por lo tanto, todo el enfoque que hace el libro es en base a que el mismo lector, aplicando lo que ahí se dice, pueda mitigar esos problemas e incluso llegar a darles solución. Para ello adopta un enfoque muy holístico, que aborda esta cuestión desde todos los puntos de vista imaginables. Según afirma el autor, incluso aunque haya una predisposición fisiológica o genética a tener ansiedad, aplicando lo que el autor sugiere a lo largo de todo el libro, incluso para estas personas es posible mitigar los efectos o incluso llegar a superar el problema. Es importante tener en cuenta que a pesar de que puede haber un desequilibrio fisiológico en el cerebro subyacente al trastorno de ansiedad, no hay ninguna razón para suponer que el sujeto no pueda corregirlo. Si la persona está dispuesta a hacer cambios en su estilo de vida para reducir el estrés y mejorar su nivel de bienestar físico, cualesquiera desequilibrios fisiológicos asociados con el pánico, las fobias, la ansiedad o las obsesiones tenderán a disminuir y tal vez desaparecerán por completo. La base de la propuesta de Edmund Burke es, como él mismo dice, que es lo habitual, las estrategias de tipo cognitivo y conductual, es decir, las formas de entender la realidad y de reaccionar ante ella. Aquí tiene un componente muy importante las creencias, ¿no? Las creencias que albergamos en relación con la vida y con nosotros mismos. Por ello hay todo un capítulo dedicado a creencias erróneas que fomentan la ansiedad y el modo de darles la vuelta y convertirlas en creencias positivas. Relacionado también con el tema de las creencias está el diálogo interno, que nos decimos a nosotros mismos. Lo que nos decimos puede ser que ayude mucho a que aumente esa ansiedad hasta convertirse en un ataque de pánico, o bien que ese primer episodio de ansiedad se mitigue y pase sin más. Por ejemplo, lo que nos podamos decir cuando el cuerpo experimenta unos síntomas relacionados con la ansiedad. Si nos decimos cosas tremendas, ¿no? Como si nos fuésemos a morir, eso es muy posible que desemboque en un ataque de pánico. Sin embargo, si asumimos eso como una respuesta fisiológica natural del cuerpo y en la medida de lo posible nos relajamos en ello, pues eso tendirá a disminuir en lugar de aumentar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de creencias, de algo interno. Está también un tema al que el autor da mucha importancia, que es el factor de la autoestima también.
hay personas cuya ansiedad tiene su origen en su deseo de complacer a todo el mundo en todo momento, ¿no? Por la necesidad de ser amadas, de quedar bien. Esencialmente estas personas tienen que llevar a cabo un trabajo interno y convertir esa falta de autoestima en asertividad, ¿no? Tienen que llegar a ser capaces estas personas de formular sus propios deseos, necesidades y también la capacidad de poner límites. Con lo cual hay capítulos específicamente dedicados a estas cuestiones en el libro Ansiedad y Fobias. También en el apartado conductual podemos hablar de la terapia de exposición, concretamente en el terreno de las fobias, que consiste en exponerse a la situación fóbica en un entorno controlado, en pequeños pasos muy pequeños de incremento de la exposición, que nos enseña Edmund Burke cómo llevar a cabo. Y después, más allá de estos ámbitos, está el ámbito del cuerpo. Es importante que el cuerpo esté lo más sano y en las mejores condiciones posibles para que esos episodios de ansiedad se manifiesten menos o remitan antes, ¿no? Dentro del ámbito del cuerpo hay capítulos dedicados a la relajación, también asociada con ello a la meditación. Todo un capítulo dedicado al ejercicio físico, que puede ser mejor para afrontar estos problemas, ¿no? Hay todo un capítulo dedicado también a la alimentación y a complementos dietéticos y suplementos naturales que pueden ayudar. Después hay otro capítulo dedicado también a la medicación. De entrada no es partidario de la medicación el autor, pero dice que en determinados casos y durante un periodo de tiempo puede ser que resulte de ayuda, y entonces se desgrana esto también en un capítulo. Hay personas que, incluso llevando a cabo todo esto que explica el autor en el libro, aún así dice que hay personas que no acaban de acabar totalmente con el problema, ¿no? En estos casos dice que es muy importante que la persona entre en contacto con su sentido existencial, con aquello que para ella da sentido a su vida. Es importante que esa persona conecte o reconecte con sus pasiones, con aquello que le gusta más hacer y se ponga más a ello, que le encuentre el sentido a la existencia, ¿no? Y luego, incorporado este elemento, la persona puede acabar de superar totalmente los problemas. Por lo tanto, como hemos dicho, una obra cabal, una obra magna, una obra tótem hasta, incluso diría yo, dentro de Sirio y dentro de este ámbito, que merece estar en las estanterías de los usuarios e incluso en las consultas de los profesionales de la salud. Es muy posible que uno mismo pueda superar el problema que tenga con el pánico, las fobias o la ansiedad por su cuenta, mediante el uso de las estrategias y ejercicios presentes en este libro. Resulta igualmente valioso y apropiado para quienes se sientan inclinados a ello usar este libro como un recurso adicional a la hora de trabajar con un terapeuta o con un programa de tratamiento grupal. Sea cual sea tu elección, debes saber que hay mucha ayuda disponible. Uno puede mejorar de sus problemas de ansiedad o superarlos completamente si contrae el compromiso y persevera con constancia en el tipo de enfoques que aquí se describen.